Verónica, coméntenos un poquito, ¿cuál es su propuesta de trabajo con el tema de la inseguridad? Ustedes hablan de que quieren construir cárceles de mínima seguridad. ¿Cómo lo piensan hacer en tan poco tiempo? Bueno, empieza primero con nuestra propuesta de realizar para Ecuador una consulta popular a los 90 días, que es lo que nos va a permitir en realidad llevar a cabo todo lo que tengamos que hacer en infraestructura. Usted sabe que nosotros tenemos un gran tejido burocrático que en realidad va a impedir sin duda alguna cualquier tipo de infraestructura en tan corto tiempo, pero esto justamente se debe porque no se ha destrabado tema de compras públicas, tema de poder llegar a los concursos públicos, etcétera. Todos los ecuatorianos sabemos que esto es una maraña de cosas que lo único que nos hace es atrasarnos. Pero nuestra propuesta está sin duda alguna para el tema de poder luchar contra la inseguridad, el tema económico y el desarrollo económico, que aquí es donde con Daniel en realidad nos hemos planteado con el tema de poder desarrollar y crear empleo para mitigar sin duda alguna la inseguridad. Las cárceles, la construcción de infraestructura, el mejoramiento de nuestras fuerzas públicas, el mejoramiento de nuestras fuerzas armadas, el tecnificar sin duda alguna lo que es importante, eso está previsto y eso tiene que ser cuando la institucionalidad a través de la consulta popular pueda regresar a su debido cauce, es decir, un presupuesto estatal que vaya dirigido, como no está ahora dirigido, sino más bien a poder rehabilitar, porque se supone que tienen que ser centros de rehabilitación, lo cual no se da en este momento. Entonces, para esto es importante saber que todos los presos no son de alta peligrosidad, ¿sí? Como lo tenemos en el caso tan claro de nuestro Turi, ¿no es cierto? Están involucrados unos con otros. Claro, la cárcel de Turi se construyó para ser regional, ¿no? Cuando hablamos de regional significa Azuay, Cañar y Morón, Santiago, pero sin embargo vienen PPLs de otras ciudades. Correcto. Y es más, están mezclados con, por ejemplo, personas o en este caso padres de familia, por ejemplo, por no pagar el SUPA, ¿sí? Que no son de alta peligrosidad. Entonces, esto hace que en realidad los hacinamientos en las cárceles sea más latente y todavía más riesgoso cuando en realidad tendría que ser cárceles de menor seguridad en donde yo me acuerdo de muy niña, por ejemplo, cómo funcionaba la cárcel de choferes. Sí, o sea, dedicado a aquellos que tienen que pagar su pena en su sentencia y obviamente como para corrección, ¿verdad? Porque de eso se trata, corregir a la persona que hizo o cometió en este caso una fracción o en este caso delito cuando son más graves. Entonces, el tema penal siempre va a ser importante porque no solamente se trata de una construcción de cemento, sino aquí también tiene que ver la justicia que no existe en este momento en el país. Entonces, la consulta popular abarca en realidad temas muy importantes, más que en sí misma la construcción de cárceles, el hecho de cómo estamos en nuestra justicia, cómo vamos a hacer el tipo de jueces que tenemos que hacer, la depuración, incluso la creación de jurados, que es importante en el sistema de, dicho, tan corrupto que hoy en día está nuestra justicia. Entonces, hay que contrarrestar eso, pero esos en realidad son leyes que hay que hacerlo y solamente se puede hacer a través de una consulta popular. Yo recuerdo que antes había este tema de los más buscados del país, ¿no? Y ahora prácticamente ya no hay nada de ese tema de los más buscados. Ustedes en su gobierno van a hacer otra vez este tema de los más buscados, de los delincuentes más buscados. Se tiene que hacer concientización a los ciudadanos. Es como en Ecuador antes, por ejemplo, hacían las campañas de concientización de no usar mucho, por ejemplo, el claxon, el pito de los carros. Yo me acuerdo de niña, cómo las campañas preventivas en todos los sectores estaban. Hoy en día carecemos de todo ese momento preventivo que sí se puede apoyar al ciudadano porque es despertar la conciencia del ciudadano. Y en este caso, cuando estamos hablando de este tema tan importante de nuestro país, sin duda alguna hay que elevar la conciencia y eso es siempre con campañas para que la gente tome en realidad conciencia de una realidad que puede acabar en realidad con algo desastroso y qué es, o sea, pérdidas, ¿no? No solamente de vidas, sino económicas, familiares y no se diga en realidad una pérdida también en economía. Muy bien, Verónica. Verónica, conversemos ahora del tema de la educación. ¿Cómo piensan ustedes invertir en educación? Actualmente hay cifras, más de 250.000 jóvenes abandonaron los estudios por el tema de la pandemia, porque no tienen cómo estudiar. Prácticamente de hogares humildes, si buscan alguna beca, es prácticamente endeudarse
toda la vida. O sea, ¿cómo ustedes piensan invertir en la educación, que es muy importante? Aquí el tema de recuperar la institucionalidad educativa es muy importante. Nosotros, el destinar los diferentes recursos de la inversión específicamente para la infraestructura escolar es una de nuestras prioridades. El hecho de que muchos jóvenes, miles de jóvenes en este momento no puedan acceder, es momento de empezar a pensar que los temas de desarrollos tecnológicos en carreras duales, por ejemplo, que es lo que ha hecho como modelo, de hecho, Cuenca, ¿no? Cuenca tiene ya a través de la Cámara de Industrias un modelo de estudio dual, que es únicamente tecnificar en ciertas carreras específicas para luego de eso, a los 2 años que terminan su carrera, poderles insertar automáticamente al sistema económico. Es así como tiene que funcionar. ¿Cuál es el gran problema? Hay unos que no pueden estudiar y los que estudian cuando salen no tienen en qué trabajar. Entonces, siempre va a ser su punto determinativo el desarrollo y la falta de empleo. Daniel Noboa es eso. Lo que necesitamos es, él sabe cómo crear los sistemas económicos para emplear a la gente. Y eso es algo que nosotros destinamos económicamente dentro de un presupuesto estatal para que haya ese desarrollo, ese incentivo que nosotros necesitamos, no solamente en la parte de capital, de inversión, sino también incentivo tributario, que es importantísimo en el momento de decir a un joven, por ejemplo, necesitas poner en actividad tu idea, tu desarrollo, tu innovación. Eso es un capital, Ángel, que se necesita, sin duda alguna. Pero también está la otra parte, Juan Antonio. El decreto Juventud que nosotros proponemos con Daniel es específicamente el poder dar espacio al 30% de los espacios públicos a los jóvenes menores de 29 años. Cuando nosotros estamos en esta época electoral, el CNE a nosotros nos obliga prácticamente a meter a los jóvenes en una papeleta. Pero eso resulta ser que en el momento de ejercer un gobierno solo saca. No, tiene que ser al contrario. Así como se les obliga a estar en una papeleta, también hay que darles la oportunidad de 2 cosas importantes. Primero, que aprendan a amar el servicio de su país a través de la institución pública. Y segundo, también se vuelvan esos agentes económicos que primero traen tributos, porque ellos, mediante la economía, lo que hacen es invertir, comprar, traen tributos para poder continuar nosotros con el mejoramiento de todas las obras y, de hecho, planes sociales que tiene Ecuador. Y segundo, también estamos apoyando a los jubilados, a los pensionistas. En este momento el IES está colapsado porque no hay empleo, porque si hubiera liquidez, si hubiera gente empleada, esto no estaría pasando con nuestros jubilados y nuestros pensionistas. Entonces, el primer año, sin duda alguna, esto está abriendo alrededor de 100,000 plazas de empleo para los jóvenes que están entre 29, entre hombres y mujeres, obviamente cumpliendo ley de paridad, que eso es lo que hay que cumplir, la Constitución, y se lo tiene que hacer.